Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Hoy es 5 de agosto de 2019 y se cumplen exactamente 25 años de una protesta que dio inicio a lo que se conoce como el éxodo de los balseros de 1994. Y de eso quiero hablarles. En el verano de 1994, en pleno periodo especial, o la opción cero, como también se le llamó, el régimen de La Habana se sentía en medio de lo que hasta el momento había sido su peor crisis. Comenzando la década de los años 90, con la desaparición del bloque comunista de Europa del Este y la caída del muro de Berlín, Cuba, el principal satélite del comunismo en Latinoamérica, se había quedado sin los mayores recursos para mantener su revolución, como hasta ese momento había sucedido. La gente estaba pasando hambre de verdad, no había dinero ni qué comprar. De ahí que, a pesar del adoctrinamiento, la demagogia y el terror, los ánimos del cubano se estaban caldeando de una forma y con una intensidad que hacía mucho tiempo no se respiraba en la isla. Era el momento en que conseguir un pan era como tener un bistec y tener un bistec no aparecía. De ahí que se hicieran bistecs de frazadas de piso o picadillo de cáscara de plátano o pizzas sin queso. Toda la inventiva del cubano salía a flote, pero no era capaz de controlar el hambre, la frustración, la tristeza, los estómagos vacíos, la desesperación, las ganas de escapar de la isla cárcel. Los cubanos se movían como nunca antes en tumultos de bicicletas chinas. La gente adelgazó mucho, la neuritis óptica se volvió cotidiana. Los camellos, esos autobuses largos y terribles, pasaban repletos de cubanos entristecidos, disminuidos, sudados, desencantados y molestos. Así que el 5 de agosto de 1994, una manifestación en La Habana tomó la magnitud tal que el propio dictador, cuando las tropas militares y paramilitares ya habían calmado a los manifestantes, tuvo que salir y dar declaraciones. Y ahí, en el malecón de La Habana, dijo que abriría las costas, que no le cuidaría más la frontera a los Estados Unidos y que todo el que quisiera irse se podía ir. La respuesta fue multitudinaria. Miles y miles de cubanos escaparon de la isla en balsas hechas a como diera lugar. Con lo que fuera, inventaban embarcaciones que no pocas quedaron bajo el mar, sepultadas en el estrecho de la Florida, junto a muchos muertos. Otros pudieron llegar a la Florida y otros fueron interceptados y enviados a la base naval de Guantánamo, donde algunos pasaron más de un año. El término balsero, después de esto, ha sido manipulado, incluso desprestigiado, pues se emplea de una forma despectiva para señalar malas conductas en algunos cubanos, sobre todo los recién llegados. Pero esos no son los balseros, pues los balseros de verdad son todo lo contrario. La mayoría de esos cubanos que escaparon de la isla dejando atrás a sus seres queridos en busca de un porvenir, de una vida digna, la gran mayoría de ellos son personas de bien que han reconstruido sus vidas y que también han ayudado con su trabajo a este gran país. A esos balseros, a los de verdad, no a los del estigma, sino a los buenos y valientes cubanos que llegaron en balsa a esta nación, los recordamos hoy, 25 años después de que comenzaran su más importante viaje. Y hoy, para recordar lo que verdaderamente fue el éxodo de los balseros de 1994, tengo el placer de que me acompañe alguien que fue protagonista de este fenómeno, el profesor y periodista Pedro Miguel González. Bienvenido, Pedro. Qué honor tenerte. Muchas gracias. Bienvenido a Karen a las 8. Gracias, Karen, por invitarme. Pedro, ¿por qué te vas en el año 94? Hubo una coincidencia. Yo siempre me quise ir de Cuba. Por eso es que estudié inglés desde que me gradué del pre. Bueno, de hecho, desde mucho antes. Y eras rockero, seguías la música americana. Y escuchaba las emisoras de aquí del sur de la Florida. Eras todo un contestatario. Así es. Entonces mi casa era de 2 plantas y un día veo que el vecino trajo unos tubos de aluminio. Como él no tenía un sembradío en su casa, los tubos de aluminio eran para hacer una balsa. Y fui y se lo dijo: oye, cuando hagas esa balsa me tengo que ir contigo. Eso fue en abril del 94. Hacer una balsa toma tiempo, había que conseguir los implementos, la poliespuma, buscar un motor que se estaba buscando. Y en abril del 94 todavía
te podían hasta llevar preso si Oh, se sí, sí, enteraban sí. de que te ibas en una balsa. Sí, eso era un secreto ahí muy... Muy bien guardado. muy bien guardado. Éramos unos cuantos nada más que lo sabíamos. Porque era muy peligroso que se enterara alguien. Yo lo supe porque podía ver desde mi casa el patio de él. Tú veías el patio y entonces tú le dijiste. Yo le dije, oye, en esa balsa me voy yo. Y él tenía que confiar mucho en ti también, ¿no? Sí, nos conocíamos, éramos vecinos, nos conocíamos, él sabía que yo... Para saber él sabía que mis tú opiniones y yo sabía las de él. no lo ibas, como dicen los cubanos, no lo ibas a echar para adelante. Exactamente. Entonces, Pues nada, coincidió que pasaron los meses, la balsa fue avanzando y llegó este día que mencionaste y no aparecía el motor. Ya la balsa estaba construida, pero venir sin motor era algo bueno, bien sí, feo. muy, muy feo, sí. Y bueno, me dieron la tarea de conseguir un motor. El motor apareció, no lo conseguí yo, por cierto. Se puso el motor y salimos. Y eso, conseguir, la palabra conseguir, la palabra resolver, son palabras del diario vivir de los cubanos. Es muy interesante porque cuando después estoy en la base naval de Guantánamo, los americanos a veces nos traían cosas para que nos entretuviésemos. Recuerdo que a los pintores le trajeron pinceles, unas acuarelas para que se entretuvieran. Por supuesto, eran unas cuantas, no alcanzaba para todo el mundo. Y un cubano, como yo era traductor, me decía, oye, dile que me resuelva. Y yo le decía, oye, que la palabrita esa resolver no se usa en inglés, eso es una cosa muy cubana. ¿Cómo no? Me decía, resolve, eso existe en inglés. Y yo le decía, no, pero son dos cosas distintas. La anécdota que muestra la realidad del cubano. Exactamente, porque yo le explico aquí a mis hijos, que son criados aquí, que en Cuba tú no vas al mercado a comprar algo, tú sales a resolver malanga para el niño, tú sales a resolver un pantalón, una camisa, lo que te haga falta. No es una resolverlo. vida normal, ¿verdad? No es una vida normal. Ahora tú que puedes comparar ya las dos vidas, 25 años después. Imagínate, la diferencia. Yo siempre digo, ¿qué diferencia hace 90 millas? Sí. Un pequeño charco Dos sistemas de agua totalmente diferentes. y dos sistemas de vida, dos formas de vida totalmente distintas. Ahora volvamos entonces a la Cuba de 1994. Finalmente resuelves el motor. ¿Qué pasa entonces? Es muy interesante que nos montamos en la balsa. Cuando nos montamos decimos, bueno, no vamos a arrancar el motor porque se decía que si te ibas en una balsa de madera con una goma también te dejaban ir. Pero si te ibas con un motor estabas dañando al gobierno porque es un motor que te llevaste. Entonces vamos a arrancar el motor cuando estemos ya a 5 o 6 millas que ya podamos ir. Bueno, salimos remando, pasaron las horas. Cuando estábamos lejos, que Cuba se veía ya un poquito más, intentamos arrancar el motor. Nunca No arrancó. funcionaba. ¿Te vendieron gato por liebre? El motor arrancó en tierra. El problema es que era un motor, imagínate, es un motor soviético, muy atrasado. Había que darle cranque, no tenía motor de arranque. Entonces, cuando tú estás en tierra, tú puedes hacer la fuerza, pero en una balsa, cuando tú querías hacer fuerza, la balsa se inclinaba, entonces nunca arrancó. Ahora, estamos conversando sobre esto y aquí lo estás haciendo como una historia, una anécdota, estamos sonriendo, pero en ese momento yo imagino que tiene que haber sido desesperante. Bueno, yo te voy a hacer la historia como que sentí yo. Sí. Yo miro para Cuba y digo, wow, yo no puedo nadar 5 o 6 millas ahora para Cuba, yo no nado tanto 5 o 6 millas en medio de este mar. ¿Qué hago? ¿Regreso? Porque ir en balsa remando con lo que pesa esto y nosotros no somos remeros tampoco. Pero bueno, decidimos seguir. Siguieron. Y le doy gracias a Dios por la decisión. Pero ¿qué pasó en el camino? Ese mar en la oscuridad. Es feo, es feo. Como te conté, la balsa estaba hecha con unos tubos de aluminio, que en la casa se le hicieron unas soldaduras para taparlos. Pero soldadura casera, al fin y al cabo, parece que especialmente los de un lado le empezó a entrar agua. Y entonces la balsa empezó a inclinarse. La balsa era como un pequeño botecito, empezó a inclinarse. Recuerdo que todos empezamos a sentir miedo porque aunque no hubo mal tiempo, te lo puedo asegurar, no hubo mal tiempo. En el medio del mar las olas siempre son un poco altas para una balsa, nos mojamos todos, veníamos con mucho frío de noche y mucho calor durante el día. Imagínate, 12 horas bajo el sol. Y en pleno agosto. Me acuerdo que uno en la balsa dijo, oye, esto se está poniendo malo, mira cómo se está jorobando la balsa. Y yo sentí miedo. Y yo le digo a la gente que el miedo es una sensación que tú sientes por la ingle. Fue lo que yo sentí. Pero nadie le respondió. Venían dos mujeres que se portaron muy valientemente. Y nadie le respondió. Y él no dijo nada más. Y seguimos dando y dando y dando y llegamos, gracias a Dios. ¿Cuántos eran? Éramos 10, 8 10, hombres y 2 mujeres. 8 hombres y 2 mujeres. Y el muchacho que construyó la balsa, el que comenzó a construirla, me dices que era tu vecino. Era mi vecino. Vamos a ver un video de alguien que te está mandando un mensaje. Veamos.
Pues qué noticia más bonita que tengan a Pedro ahí con ustedes. Peter, como le decimos nosotros de toda la vida. Peter, déjeme decirle que es portador de una cantidad de información de todo lo que pasó en la base naval de Guantánamo, porque él sirvió de periodista durante el transcurso de la base. Además, creo, que lo aclare él, creo que estuvo un año también, un año o se pasó el año, no estoy seguro, pero por ahí estuvo bien cerca. Así que tiene bastante información de todo lo que sucedió ahí con los balseros. Peter también, él y yo tenemos muchas anécdotas. Peter fue la primera persona que supo que yo iba a construir una balsa en el patio de la casa. No solo porque éramos muy buenos amigos, sino además porque él era vecino mío. Vivía en una casa de 2 plantas, que además todo lo que pasara en el patio de mi casa, desde el segundo piso, él lo iba a saber y lo iba a ver. Así que tenía que contar con él de primera mano para que, tú sabes, mostrara bastante discreción sobre lo que iba a estar viendo en el patio de mi casa. Y así fue durante todo el tiempo que se construyó la embarcación. Se decidió a venir, no venía en la balsa con nosotros, se decidió a venir a última hora, el último día que íbamos a tirar la balsa al mar. Le pregunté: Peter, ¿quieres venir con nosotros? Y me dijo, y eso es tremendo, porque tuvo que despedirse de su esposa y 2 niños que los tenía chiquitos, gracias a Dios estaban aquí con él. Así que tiene muchas anécdotas, hay muchas cosas que contar. Ojalá que un día podamos estar juntos y contar todas estas cosas en el programa. Yo con tremendo gusto estoy con ustedes. Le mando un gran abrazo y un gran beso, porque lo quiero mucho. Le tengo mucha estima y mucho respeto y mucho cariño. Así que a todos ustedes también los quiero. Chichi, bye. Qué alegría. Ese es tu vecino, tu amigo. Sí, como te contó, desde la casa fue que vi que estaba haciendo la balsa y... Sí, le dijiste en abril y luego, pero es muy difícil. Bueno, déjame decir que Tony es nuestro querido Tony. Él tiene un programa aquí en Radio Televisión Martí, es comediante, es actor, es una gran persona. Sí, cómo no. Y qué bueno, no pudo estar aquí. Él había querido venir y nosotros también, pero él no pudo estar porque está trabajando. Claro. Pero definitivamente yo creo que tenemos que hacer un programa con ustedes Yo para creo que que nos sí, yo cuenten creo que sí. muchos más detalles ahí. Él y yo escribíamos mucho, yo le enseñaba mis cuentos, me enseñaba lo que escribía y nos dábamos aliento el uno al otro en aquella época. Tú dejaste en aquel momento a tu esposa y tus 2 hijos en Cuba. ¿Por qué? Yo siempre ¿Cómo fue? quise venir, pero esto es malo, uno siente miedo, hay tensión porque tú sabes, dejar a tu esposa, tus 2 hijos en una situación tan difícil. Si yo me iba, yo era el proveedor de la familia. No es que ella no trabajara, pero yo era el que hacía negocio, porque yo trabajaba como maestro, era profesor de un instituto de investigaciones en aquel momento, pero también hacía negocio. Sin el negocio no se vivía. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo falto? Yo tuve que hablar muy seriamente con mi esposa, decirle, yo tenía, como era negociante, tenía moto, tenía carro y tenía algún dinero. Le dije, "Mira, yo te voy a dejar aquí asegurada por un tiempo y yo debo llegar allá antes de que esto se te acabe". Uno no sabía que iba a estar un año en la base naval de Guantánamo realmente. Sí. Ese último día que Cheito me dijo, ya tenemos el motor, vienes con nosotros, yo fui y hablé con mi esposa y te soy honesto, yo fui y hablé con ella y le dije, mira, ya tenemos la oportunidad de que me vaya. Si ella me decía que no, yo tenía una excusa para no irme, porque yo en el momento que él lo dudaba, pero ella me dijo, si eso es lo que tú quieres, y yo siempre había dicho que yo me iba, entonces yo siempre he dicho, cuando yo doy mi palabra, yo no puedo echar para atrás. Y así fue como vine. Esa fue la decisión. Esa fue la decisión, que de hecho, te repito, estaba tomada, pero a la hora de los mameyes, como decimos en Cuba, es difícil. Es normal. Difícil. Esa niña mía me dio abrazos, me decía papitico, me ¿Qué edad besaba. Tenía 3 añitos. Dios, 3 añitos. qué difícil. Es una situación bien difícil. Muy difícil. Y yo no quise montarlos ahí en una balsa, me parecía que eso era una locura. Tú puedes jugar con tu vida, pero no puedes jugar con la vida de tus seres queridos. Y siempre es un riesgo. Y también con la incertidumbre de no saber exactamente cuándo los ibas a volver a ver, realmente. No lo sabes nunca. Porque los cubanos que salíamos no sabíamos cuándo íbamos a volver a ver a nuestros familiares. Mira, yo le digo a la gente que la balsa es una locura. Aquella balsa estaba hecha con esos tubos de aluminio forrados con un zinc y después unas maderas que le daban la forma como de un botecito. Eso estaba hecho con clavos a lo cubano, no los clavos de aquí que son como tornillos. Ahora imagínate que eso está en el mar bamboleándose con 10 personas encima. Poco a poco yo veía que la madera empezaba y ya la madera, los clavos se van saliendo, ya la madera no está firme. Y yo decía, unos cuantos días más en el mar aquí y esta balsa se desbarata. ¿Cuánta incertidumbre? Nunca lo comenté con ellos, quizás ellos también lo notaron y no me lo dijeron, Claro. pero era difícil. El agua
Yo recuerdo que un americano en la base me preguntó un día, yo entiendo que en Cuba hay escasez de todo, pero yo oigo a los balseros haciendo cuentos que se les acabó el agua porque ustedes no traen bastante agua, porque agua así no me digan que no hay. Le digo, sí, agua hay en Cuba, lo que no hay es el contenedor donde traerla. Porque cuando tú tenías en Cuba un contenedor, o sea, un container, lo cogías para guardar leche, para guardar gasolina, para guardar cualquier cosa, porque tenías que almacenar todo lo que pudieras. Por eso ves que llegan cubanos de Cuba y lo primero que hacen cuando se le acabó el tanquecito de leche es limpiarlo y guardarlo. Y tú le dices, ¿para qué guardas eso? No, no, porque ahí se puede guardar cualquier cosa, porque es la mentalidad que traemos. Es el trauma del cubano. Es el trauma. Que después de 25 años muchos de esos traumas no se nos quitan, ¿eh? Algunos no se nos quitan. ¿Tú puedes botar comida? Porque en mi casa yo no puedo botar comida. Mi hijo cada vez, mi esposa me decía limpia pecera. Porque mi hijo se llenó, no quiere un pedazo de bistec, él lo deja. Para mí dejar un pedazo de carne en la mesa, que se vaya a botar eso, por favor, eso no puede pasar en mi casa. Aquí el productor, que también es cubano como nosotros, de nuestra época igual, pues me está diciendo Luis Leonel que él hace lo mismo que tú. Es un trauma que guardamos los cubanos por siempre. No se nos quita por más tiempo que estemos fuera de Cuba. Estos 25 años, ¿cómo han sido? Y quiero en un próximo programa hablar sobre tu experiencia en la base naval de Guantánamo. Pero estos 25 años en Estados Unidos, ¿cómo han sido? No sé si quieres empezar por los Estados Unidos o por la base que fue primero, si le vamos a dar un orden cronológico. No, no le vamos a dar el orden cronológico porque quiero dedicar un programa a la base. A la base. Ok, Estados Unidos, mejor de lo que esperaba. O sea, uno tiene sus sueños, mis sueños los cumplí y me fue realmente hasta más fácil de lo que yo pensaba. Yo llegué aquí a Miami, estuve unos días, yo realmente no tenía familia aquí en Miami. Una familia en California me llamó, viví en California casi 5 años. Nunca había sido periodista en Cuba, pero en la base, por eso te decía que lo de la base quizás un poco primero, pero claro. bueno. Sí, porque ahí la base tiene su base. Claro. Claro. En la base, como yo escribía y hablaba inglés, el ejército, o sea, era una pequeña unidad de la inteligencia militar americana que me sirvió de mucho, después te cuento. Me pidió que trabajara para ellos en un periódico que crearon, porque tenía que ser el periódico en inglés para los americanos y en español para los cubanos. Se llamaba, le pusieron en español ¿Qué pasa? Y entonces empecé a trabajar ahí y tenía que escribir los artículos en inglés y en español. Cuando llegué a los Estados Unidos, digo, tengo dos opciones. Puedo trabajar como maestro o puedo trabajar como periodista. Los Ángeles, muy interesante, uno en Cuba le meten una idea de lo que es Estados Unidos, que incluso Estados Unidos mismo te la da con las películas. Yo había visto una película que se llamaba The Principal, no sé si la conoces, una película que es basada en Los Ángeles y donde los alumnos son extremadamente malos y acaban con el director de la escuela y le caen a golpe, etc. Yo hago mi examen para ser maestro en Los Ángeles, paso el examen y me llevan a ver las escuelas. Y veo unas escuelas que tenían mucho graffiti, tenían rejas para entrar, metal detectors. Y digo, wow. Y pasé el examen para periodista también y me ofrecen trabajo en el periódico de Los Ángeles. Y digo, no, me quedo con el periodismo. Y entonces trabajé 5 años allá en Los Ángeles hasta que el Herald me ofreció. Aquí en Miami. Sí, me ofreció trabajo, me pagaban más, la vida en Miami es más barata que en Los Ángeles. Y estabas más aclimatado, me imagino, ¿no? Los cubanos. Yo estaba muy bien allí. Allí había una comunidad cubana que, si mal no recuerdo, en los años 90 era de alrededor de 70,000 cubanos. Oye, sí es grande. Sí, es grande. Bueno, tienes que ver que California tiene como 40 millones de habitantes. Estamos hablando de 70,000. No se ven, pero cuando tú haces tus contactos y te conoces, se hacían fiestas de cubanos, se hacían festivales, se pasaba bien. Pero lo tuyo está aquí. Los amigos con los que me crié, los amigos con los que me escapaba de la escuela para ver los canales de aquí cuando entraban, los amigos con que escuchábamos las emisoras de radio de aquí. Ahora vamos a todos los conciertos de los grupos de rock cuando vienen aquí a Miami, en los grupos que escuchábamos en Cuba. Ahora los vemos en directo aquí. Claro. Entonces tenían la ansiedad de venir para acá. El periódico donde trabajaste en Los Ángeles es el de mayor circulación en español en los Estados Unidos. De la base naval de Guantánamo y antes de La Habana, bueno, pues llegaste aquí a ese periódico tan grande que se llama La Opinión. O sea, fue un cambio radical. No, un cambio increíble. Yo me veía escribiendo algunas cosas que escribí y yo decía, caballero, en Cuba yo escribía artículos y se lo daba a 4 o 5 amigos. No podía salir del círculo estrecho de esos 4 o 5 amigos. ¿Y te autocensurabas en Cuba? Yo nunca escribí en Cuba, escribía para mis amigos. Pero dentro de esos mismos artículos, así mismo, incluso siendo para tus amigos íntimos. No, en eso no me censuraba porque eran mis amigos desde la infancia. Okay. O sea, yo sabía que no eran segurosos. Hay un problema en Cuba y tengo una anécdota muy interesante. El 31, si mal no recuerdo, de marzo del 81, a Ronald Reagan le disparan. Sí.
Y un muchacho en Bauta, que jamás había visto una pistola ni nada por el estilo, hizo un comentario delante de 5 o 6 personas: mira, ese le tiró a Reagan, si fuera yo el que le metí un tiro era Fidel. Bueno, pues tengo entendido que por la noche lo fueron a buscar, él se llama Ismael, y estuvo preso 2 años. Por ahí no termina la historia, lo acusaron de querer matar al comandante o whatever. Años después, precisamente Reagan hizo un programa para que los presos políticos cubanos pudieran venir a los Estados Unidos. Él dijo: bueno, yo soy preso político. Cuando fue a la oficina de intereses, en aquel momento era oficina de intereses, y pide una visa, le dicen: bueno, hay que investigar tu caso. Cuando regresa, porque le dicen: ven en tal fecha, le dicen: tú nunca puedes ir a los Estados Unidos porque tú tienes un expediente por terrorista, tú querías matar a un jefe de Estado. Un muchacho que jamás en su vida había visto una pistola ni nada por el estilo. Fue un comentario, se le desgració. Por las no leyes, porque ni siquiera se le puede llamar leyes arbitrarias que hay en Cuba. Exactamente, pero es la desconfianza, tú nunca sabías con quién podías hablar. Exacto, por eso también la autocensura. Claro. ¿Cuándo te reúnes nuevamente con tus hijos? Hay algo que te conté. Yo en la base naval trabajé para el periódico que era de la inteligencia militar americana y también hice algunas entrevistas para la radio de la base naval de Guantánamo. La gente me decía: te estás metiendo en problemas porque si nosotros nos viran para atrás, que es lo que nos decían, ustedes no van a ir a los Estados Unidos. Cuando tú regresas a Cuba, Cuba sabe eso que tú estás haciendo aquí. Y yo decía: los americanos no me van a dejar embarcado. En fin, cuando llego a los Estados Unidos, y un día estoy dando una conferencia para la Fundación Nacional Cubano-Americana allá en Los Ángeles, y estaba el abogado de la fundación, y me dice: ¿cuál es tu situación? Y entonces le explico: mira, tengo a mi esposa, mis hijos allí, pero si me dan la residencia, imagínate, tengo que esperar como 7 años para que lleguen. Me dice: yo te puedo buscar un asilo, ¿cómo? Le dije: bueno, yo trabajé para la inteligencia militar americana y tenía una carta que lo probaba, tenía una carta que me había hecho en mayo de la inteligencia. Bueno, pues la carta me sirvió para que me dieran asilo político, ya estando aquí en los Estados Unidos, y por asilo político me trajeron a mi esposa y a mis hijos en cuestión de meses. 9 meses después me lo llegaron. ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, imagínate, volé de Los Ángeles, de aquí a Miami, fui a esperarlos al aeropuerto, la espera se me hacía interminable, cuando aquello no había vuelos directos, tenían que ir de Cuba a México y de México aquí. Cuando salieron, no me quiero, hasta que uno llora por la emoción, tú sabes, los niños los cargué a los dos al mismo tiempo, con cada uno cargado, abracé a mi esposa. ¿Qué te cuento? Aquello fue increíble. Y se fueron ellos encaminando aquí, por supuesto, también. Sí, mis hijos son americanos. Mis hijos vinieron todavía chiquitos y hablan el inglés perfectamente, se sienten que son de aquí. Mi hijo ni siquiera ha ido a Cuba nunca. Mi hija fue una sola vez. Mi esposa también trajo las notas de Cuba. Hoy es para professional también en Miami-Dade County Public Schools. Y nada, nos va más bien y somos muy felices. ¿No te arrepientes nunca de haberte lanzado de esa forma donde realmente y lamentablemente muchos cubanos han muerto? Mira, si me hubiese muerto, me hubiese arrepentido en aquel momento que me estaba muriendo. Como llegué, mi esposa y mis hijos cada rato me dan gracias. Me dicen: ay, qué suerte que tú nos trajiste, porque es verdad que también desgraciadamente a veces vienen padres que se olvidan del esposo y se olvidan de los hijos y a veces hacen otra vida aquí. Que también puede ocurrir. Puede ocurrir. Era un riesgo que ella corrió. Pero ella y yo teníamos una relación muy bonita y la tenemos. Llevamos 33 años de casados. Qué bien. Casi ¿Cuánto tiempo estuvieron separados en aquel momento? Exactamente 2 años y 9 meses. Y eso porque gran parte también estuviste en la base naval de Guantánamo. Me faltaron unas semanitas para el año. Llegué el 11 de agosto aquí a los Estados Unidos. Adelantémonos un poquito, porque ya casi no tenemos tiempo, casi se nos termina este programa, pero quiero hablar con más profundidad de lo de la base. Pero bueno, ya vamos a la base. Llegas a Estados Unidos, te interceptan en el mar. ¿Cómo fue que tú llegas a la base naval de Guantánamo? Como tantos otros cubanos. Bueno, nosotros estábamos a 18 millas de Cayo Hueso. Estábamos cerquitica allá. Y nos ve un bote bien bonito, de como 32 pies, de unos americanos de Naples. Como yo hablo inglés, nos ponemos a hablar, ellos nos tiraron comida, mi primera Pepsi aquí en los Estados Unidos, mi primer refresco fue una Pepsi, nos dieron comida y llamaron a la guardacosta. Estuvieron al lado de nosotros durante varias horas, porque allá en el mar nos habían pasado aviones a la guardacosta 2 días antes y no nos recogieron, nadie venía a recogernos. Nos había pasado un barco que por poco nos pasa por encima,
porque tú lo ves que viene para encima de ti, en una calle tú te tiras para el lado, pero en el mar no hay un carril, tú no sabías qué ibas a hacer, el barco nos pasó como una cuadra, realmente, pero las olas que hacía, nadie nos vio, nadie nos recogió. Entonces le dijimos, por favor, quédate al lado de nosotros porque nos da miedo. ¿No? Sí, volvernos a quedar aquí, porque después nos dijeron que estábamos a 18 millas de Cayo Hueso, pero todavía no veías Cayo Hueso. Cayo Hueso es muy flat, no, muy bajito, no tiene loma, no tiene altos edificios. Pues ellos nos dieron de comer y llegó un pequeño guardacosta muy pequeñito y ahí venía un camarógrafo de PBS. Y yo le contaba al productor que nada más que me monto en el barco, ven que hablo inglés, porque yo le dije, finally, under the protection of the Old Glory, finalmente bajo la protección de la bandera americana, que es así como le llaman. Y entonces, ¿hablas inglés? ¿Y te entrevistaron? Me entrevistaron para PBS ese día, en el momento que me recogen. Quisiera ver esas imágenes. ¿No las has visto? No las he visto, sería increíble. ¿Nunca las viste? No tengo contacto con PBS, no sé cómo buscarlas. Porque es que en aquel momento no había internet, o sea, como es hoy día, que todo está en internet. Claro. No sé si eso se pudiera ver, me encantaría verla. ¿Pasaste momentos muy negativos en la base naval de Guantánamo? Bueno, cuando llegamos fue muy duro, porque realmente eso fue una orden de Clinton el día 19 de agosto. Tú me los vas a contar en el próximo programa que vamos a grabar y pues sale mañana. ¿Me lo cuentas? Seguro. Amigos, muchas gracias y nos vemos en un rato. Amigos, hasta mañana. Seguimos con esta historia de uno de los balseros del año 94, hace ya 25 años. No se lo pierdan. Mañana volvemos.